Bueno, yo me dedico a la filosofía y desde hace algún tiempo empecé a ver que la data que maneja el feminismo no cerraba, hacía agua por todos lados. Un poco eso le pasó a Christina Hoff Sommers, que es una filósofa norteamericana también, que publicó un libro que se llama ¿Quién se robó el feminismo? En inglés, ¿no? Who Stole Feminism? Y allí ella divide el feminismo en dos: el feminismo corporativo, que es aquel que brega por ventajas para las mujeres, y el feminismo de la igualdad, que es el que tiene que ver con los derechos humanos. Es el que tiene en cuenta que si los varones están perjudicados en algún dominio, eso también hay que atenderlo porque pertenece justamente al dominio de los derechos individuales, de los derechos civiles. Bien, te escuchamos atentamente. Antes de juzgar, vamos a escuchar, que es un paso necesario. ¿Con qué dialogás imaginariamente o realmente y discutís en tus artículos en el diario, en los diarios que hemos leído últimamente? ¿Cuáles son las observaciones por las cuales vos decís se puede hacer feminismo científico? Que un poco invita al dato duro, supongo, este adjetivo científico. Yo en un comienzo traté de dialogar con el feminismo, con algunas figuras bastante conocidas del feminismo. Cuando vi que el diálogo era imposible decir, mira, yo tengo acá un estudio científico que me da una data distinta, la brecha salarial no es desigual paga por el mismo trabajo, es que las mujeres cuando son madres trabajan menos horas, quieren trabajar menos horas, la mayoría quiere hacer un trabajo parcial, y así como esa data era problemática, otras también, se cerraba la puerta. A ver, vos cuestionaste un par de afirmaciones medio cerradas y contundentes, y es: las mujeres padecen a igual posición menos salario, y hay un techo de cristal en las organizaciones por las cuales las mujeres llegan hasta determinado cargo o posición y después no pueden romper ese techo y llegar hasta el vértice de la pirámide. Claro, el feminismo hegemónico cree que hay discriminación y que por eso las mujeres no escalan en los puestos de poder. Hay bastante evidencia de que, relacionado con lo anterior que dije, cuando las mujeres son madres pueden trabajar menos tiempo, y eso supone también no trabajar tan intensamente como para escalar en las posiciones de poder. Pero además hay otras explicaciones complementarias que sería muy largo detallar porque no tienen que ver solo con fenómenos culturales, por las cuales los varones tienden a ser más competitivos, por las cuales cuando las mujeres tienen que responder una encuesta en la que tienen que decir cuánto desean ganar, dicen que quieren ganar menos que los varones. Las mujeres quieren pero pará, ya empecemos a como meter algunas cositas. Ahí una feminista te diría: eso es que introyectaron el patriarcado. El problema del patriarcado, que yo creo que es un mito, creo que ya no vivimos en un patriarcado, es que no tiene lo que se llaman hipótesis falsables. Vos, para saber si existe algo en términos científicos, lo que tenés que hacer es traducir eso a, por ejemplo, los reclamos más importantes del feminismo. Por ejemplo, que hay brecha salarial, hay evidencia de que no, que hay techo de cristal, que a las mujeres no las dejan seguir carreras técnicas como física, matemáticas. Bueno, es que eligen eso. Hay una paradoja que se llama la paradoja de la igualdad, y es que en los países con mayor igualdad de género, Noruega, Suecia, todos los países escandinavos, hay menos mujeres en puestos jerárquicos porque como están mejor económicamente pueden quedarse más tiempo en su casa cuando son madres. Hay menos mujeres que cursan esas carreras técnicas porque siguen lo que les gusta, que son carreras, termino esto, focalizadas en personas y no en objetos como las carreras técnicas. No se trata de eso, Roxana, de debatir y cambiar esos parámetros culturales. A la mujer se queda más tiempo en la casa cuidando a su hijo, y a lo mejor también es tarea del hombre quedarse el mismo tiempo en la casa cuidando a su hijo, y esto le permite a la mujer tener más tiempo en el ámbito laboral. Por supuesto, hay cambios que es necesario hacer. No estamos diciendo acá que la mujer tiene que volver a la esfera doméstica. Lo que estamos diciendo es que, según la data que tenemos, el 80% o más de los varones ya no quiere esa mujer que se queda solo en la casa. Y la mujer tampoco quiere quedarse en general solo en la casa, pero hay bastante evidencia de que cuando pueden darse ese lujo, las madres, que son la mayoría de las mujeres, más de la mitad, prefieren trabajar menos porque la faena de criar un hijo es muy pesada, es muy dura, y entonces prefieren eso, y también prefieren tener una vida con roles más distribuidos. Por ejemplo, para las mujeres, en promedio siempre hablamos, es más importante tener una vida social, no dedicar solamente su tiempo a trabajar, que es lo que hacen mucho más los varones, porque justamente hay, en el hecho de que seamos el quinto primate, un estilo muy competitivo en general en los varones que tiene que ver con encontrar un lugar en el estatus y socializar con grupos más amplios. Las mujeres tienden a socializar con grupos más pequeños. Entonces, para resumir, tenemos que diferenciar lo que es discriminación de lo que es preferencia de la mujer. Insisto con esto, y te dejo que Pablo quiere preguntarte, y le doy una vuelta a la pregunta, que es: ¿vos lo ves parte desde una posición más evolucionista de la especie,
o lo atribuís a algo cultural, entonces la elección ya no sería tan propia de la mujer, sino de la cultura que la atraviesa. Pero yo no es que pienso eso, lo pregunto simplemente. Hubo una verdadera revolución en el campo de las ciencias en la década del 90. La metafísica de la que parte el feminismo hegemónico es que nacemos como páginas en blanco, como tábulas rasas. Es lo que decía John Locke. Hoy hay mucha evidencia de que no nacemos como tábulas rasas, que hombres y mujeres enfrentaron estrategias distintas en la historia de nuestra especie. Si fuera un teclado de un piano, nosotros en la cultura representamos la última tecla. Entonces, raro hubiera sido que, teniendo estrategias diversas para la reproducción, hombres y mujeres no tuvieran características psicológicas particulares. Entonces, sí, es un elemento importante, pero enseguida nos acusan de determinismo biológico. No, ambas cosas influyen. Y somos un animal muy flexible. Como decían recién, ahora los varones están participando más en todas las tareas domésticas y eso es muy bueno. Bien, Pablo. Roxana, en los últimos tiempos, está claro, hubo una explosión mundial y también nacional con el tema de denuncias de acosos, de abusos sexuales, ¿no? Empezó hace unos años con la iglesia, pero después se multiplicó al mundo del espectáculo y a otras áreas. Bueno, ¿cuál es tu postura frente a eso? Si esto es algo nuevo, es algo que pasaba y antes no se hablaba, es algo que se acentuó, ¿y cómo habría que tratarlo, digo, para que tampoco termine siendo una casa de brujas total, ¿no? Bueno, tema interesante. En principio me parece positivo que se ponga un límite a la posibilidad verdadera de acoso, que tradicionalmente era lo que provenía de un varón en general, aunque no solamente hay acoso de varón, ubicado en una escala superior de la jerarquía, que trataba de seducir a una mujer y si no la echaba o si no tomaba algún tipo de represalias. Un problema que hay con el tema del acoso es que no definimos qué entendemos por acoso sexual y ahora también eso se traslada a la violación. O sea, en este tiempo de linchamiento público, algo que hemos visto es que incluso mujeres que se quejaban porque su marido quería tener más sexo que ella, lo denunciaban cuando ya era ex por violación. Entonces, me parece que tenemos que preservar garantías constitucionales básicas como son la presunción de inocencia. No vivimos en una ordalía medieval, sino que vivimos en un Estado de Derecho y si todavía no hay una sentencia firme en casos de violencia sexual, me parece que hay que ser muy cauteloso con lo que se dice públicamente y no estoy de acuerdo con los linchamientos públicos. Distinto me parece que es pensar en la corrupción. En la Argentina sabemos que la mayor parte de las veces los políticos corruptos no han sido sancionados. Entonces, que eso pueda formar parte de la escena pública me parece importante. Ahora, no es lo que pasa con las violaciones. Hay 10.000 violadores en las cárceles argentinas. Las mujeres tienen donde presentar una denuncia. Entonces, es falso lo que dicen muchos periodistas de que el linchamiento se justifica o el escrache se justifica porque las mujeres no son creídas. Bien, no les creen, está claro. ¿Lu? Las ideas que sostenés en términos de que las mujeres y los hombres no nacemos como una tabula rasa, sino que llegamos con una carga de la especie, son ideas también de Jordan B. Peterson, que es un psicólogo de la Universidad de Toronto muy cuestionado por el feminismo porque defiende mucho al hombre y a esta idea de que las decisiones que toman las mujeres en la vida vienen determinadas por rasgos psicológicos de las mujeres. Ahora, detrás de esa teoría que roza lo evolucionista de alguna manera, la cultura ha transformado al ser humano, es decir, el tabú de la cultura del incesto construyó una civilización. ¿Por qué no pensar que la cultura también puede moldear una sociedad mucho más igualitaria de hombres y mujeres que todavía no ha llegado a ese techo interesante de igualdad? Estamos plenamente de acuerdo que la cultura puede moldear una sociedad muchísimo mejor y de hecho es lo que se ha producido en la historia de la cultura. Lo que tenemos es que tener en cuenta que también somos animales y que también traemos algunos rasgos psicológicos que no son reductibles a la cultura. El más importante es el que tiene que ver con que en promedio la mayoría de las mujeres encuentran más atractivo trabajar con personas y con lo vivo en general. Y los varones encuentran en promedio más atractivo trabajar con objetos. Por eso encontramos una inmensa mayoría femenina en carreras focalizadas en personas como psicología o veterinaria o medicina, en tareas focalizadas en el cuidado, y encontramos inmensa mayoría masculina en física, en todo lo que tiene que ver también con sistematización. Entonces, esa es una gran diferencia, incluso en oficios, atención al público, hay muchísimas más mujeres. Pero si esa diferencia fuera evolutiva, y supongamos que lo es,
la cultura puede seguir un proceso en el que esa diferencia se termine borrando y las mujeres ya no tiendan a elegir los trabajos menos cuidados, que además son los que la sociedad premia menos en términos económicos. Bueno, pero eso no es problema del trabajo en sí, no hay nada indigno en los trabajos focalizados en persona o en el cuidado, sino en el hecho de que la sociedad valoración cultural, no lo paga bien. En Suecia, bueno, un diputado es mayormente maestro o maestra. 2 mandatos y a la casa, porque se paga bien y quieren volver a trabajar de maestro. Quiero volver a un tema que en donde aparece, digamos, las últimas manifestaciones o la revitalización, por ejemplo, en Argentina del feminismo, tuvo que ver con que se visibilizaron básicamente los femicidios y se le pusieron números y se le puso un número que era algo así como que muere en manos de un hombre o una mujer cada 48 horas, como dato duro, dirías vos, científico. ¿Cómo inscribís dentro de tu mirada el femicidio? Me parece que la ley de femicidio, sancionada en el 2015, quiebra un principio constitucional básico, que es el de igualdad ante la ley. Es decir, en las mismas circunstancias, si un varón mata a una mujer de su familia o a su pareja, tiene la pena agravada respecto a la pena que recibe la mujer por el mismo delito. Estuve analizando los primeros 50 casos de femicidios y hay un caso muy particular en donde una pareja se confabula para matar a la esposa de él. Entonces, a él le dan más pena por la ley de femicidio que a ella. Esa ley existe en España, existe en Argentina y en otros países y me parece completamente contraria al principio de igualdad. ¿Vos no creés que hay lo que se llamará, yo diría la cultura, otros llamarían el patriarcado, que es dado que, por ejemplo, violencia de género, femicidios, dado que no la puedo tener como yo desearía, tal vez la mato, tal vez la golpeo? Para, como diría Rita Segato, armar una jerarquía, disciplinamiento. ¿No hay algo ahí de disciplinamiento, de jerarquización, de quién manda allí verdaderamente? Que también padece el hombre con su grupo de pares, con los que le hacen bullying en la primaria y en la secundaria, con los que lo golpean, los que lo invitan a pelear porque si no es maricón. Dice Rita Segato, también el hombre padece el patriarcado. Pero ¿qué pensás de todo esto que estoy planteando? El problema de Rita Segato es que considera que la violación es exclusivamente una cuestión vinculada con el poder y está vinculada con una serie de fenómenos. Si reducimos un fenómeno tan complejo como es la violencia meramente a la mató por ser mujer, creo que en muy pocos casos podemos decir que alguien mata por ser mujer. En el ejemplo que te acabo de dar, no hay nada que podamos atribuir a que la mató por ser mujer. Simplemente era un marido que se quería deshacer de su esposa. Si tenemos que hablar de violencia, matan a 9 hombres en la Argentina por cada mujer y las cifras son equivalentes en el resto del mundo. Los hombres se suicidan más, hay más hombres en la cárcel, los hombres están abandonando más el sistema educativo. Hay un estudio de Sonja Starr que muestra que por el mismo delito los hombres padecen en distintos países 5 años promedio más de pena. En los países donde hay pena de muerte, las mujeres no mueren por pena de muerte, los varones sí. Es decir, ¿cómo afecta la violación a los varones? ¿Cuántos varones, cuál es la tasa de violación de hombres comparado con mujeres? Por supuesto que hay más violación de... Bueno, pero el problema es ahí el siguiente. Mujeres, o sea, hay muchos menores violados, varones, y hay muchos violados en las cárceles. En Estados Unidos hay más varones violados que mujeres, porque tienen 1.200.000 personas en las cárceles. Es el país del mundo con más presos por cantidad de habitantes. Pero eso sobre la población carcelaria, no sobre la población total. Sobre la población carcelaria. Ahora, un problema es que cuando se dice que también la muerte de varones es un problema, el argumento feminista es, bueno, pero lo mató otro varón, que sería equivalente a decir, no importa que muera un negro en el Bronx, porque total lo mató otro negro. Es decir, si vamos a juzgar la acción de una persona desde el punto de vista judicial y ético, no podemos juzgar una acción individual en función del colectivo al que pertenece. Eso es bueno, pero hay acciones de política pública de discriminación positiva. Las políticas públicas tienen acciones de discriminación positiva en relación a minorías. Las mujeres pueden sentirse minorías en términos de su visibilización. Entonces la justicia considera que se tiene que ser considerado como un grupo particular cuando es agredido por un hombre. Si ¿Cómo lo fundamentás eso? Bueno, que hay un delito que no es denunciado porque la justicia no le ha dado el espacio suficiente y está infradenunciado el delito de violación y abuso. Que no ha sido denunciado? El delito de... Las estadísticas dicen que la cantidad de denuncias de abuso sexual están subrepresentando el verdadero problema del abuso sexual.
que hay más. Bueno, pero mucho eso más, ocurre en cualquier claro. orden, digamos, que hay más casos sancionados. Una gran mentira del feminismo es que las denuncias falsas son una pequeña minoría, pero esas denuncias falsas son sentencias de denuncias falsas. Lo que no se tiene en cuenta ahí son todos los casos que se desestiman por falta de evidencias o por falta de tiempo, porque los jueces están sobrecargados de casos. Pero Tenemos eso 2 es un minutos. problema de una justicia patriarcal. Esperen, también. pero pará. Eso no es evidencia que sea patriarcal, porque los varones padecen, insisto, mucha más violencia que las mujeres y eso no corresponde a una confabulación de varones para oprimir a la mujer. Salió, y digo esto muy brevemente, hace 4 días un estudio de 143 países que muestra que en los países que están mejor en términos económicos hay un 70% de circunstancias en las que los hombres están desaventajados. Por ejemplo, en educación, por ejemplo, en salud, por ejemplo, en tiempo de vida. Y en los países que están peor en lo económico, las que están más perjudicadas son las mujeres. Y en los países que están mejor, que son los escandinavos, ahí hay más paridad. Tenemos que, esto te vamos a tener que volver a invitar porque obviamente hay un Con montón gusto. de tweets. La verdad que cargas un tema fuerte, no sé cómo te irán las redes o el cuero cuán duro lo tenés. Porque estamos en un clima de época que estaría en las antípodas de lo que vos planteás. Es interesante escucharte. 30 segundos, Pablo Sirven. Roxana, ¿vos crees que debe existir el feminismo o qué tipo de feminismo debería existir? Te lo hago al revés también. Buena pregunta. Creo que tiene que existir un movimiento por la igualdad, un movimiento que tenga en cuenta que ya no vivimos en un patriarcado y que hay desventajas y sexismo que padecen ambos sexos. Por ejemplo, la mayor parte de los varones no obtienen en los juicios de tenencia la tenencia de sus hijos. Para poner un ejemplo muy concreto, casi 90% de los casos de tenencia los ganan las mujeres, los hombres hacen un 93% de los trabajos que son más peligrosos y son los que más mueren. Es decir, hay desventajas y sexismo para ambos. Un verdadero movimiento por la igualdad aborda ambos y no considera que la mujer es una pobre víctima desvalida y que lo único que cabe es pensar que tiene desventajas.